¿Están viendo el gráfico? Sí se ve, profe. Ok. Bueno, nosotros cuando hablamos de NGN, lo que hemos dicho es que es una red que tiene básicamente dos premisas. La primera, separar la parte del control de la parte del usuario. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se ve? Bueno, si nosotros vemos un poquito en este gráfico, lo que estamos viendo acá como parte de usuario es el protocolo RTP, el protocolo que vimos la clase pasada, que básicamente va a hacer todos los flujos de voz y de video. Ahora bien, justamente el hecho de separar el plano de usuario del plano de control me genera y me pone en juego un montón de otros protocolos que antes no existían. ¿Por qué? Porque en este tipo de soluciones, las viejas centrales, estaba todo combinado. Entonces, al implementar una solución abierta y al separar de vuelta el plano de usuario del plano de control, se me generan un montón de protocolos. Digamos, son todos protocolos de control, en realidad ni. En realidad, lo que están viendo acá, hoy vamos a ver un poco de H248, es un protocolo de control. Estamos viendo ZIP, es un protocolo de control. Y lo que estamos viendo acá como SIGTRAN, ya vamos a ver que es la forma de poder, digamos, poder transmitir la señalización en tiempo real, ya sea generada en la red de circuitos o en otra red, en el backbone IP. Y justamente vamos a empezar con justamente esta problemática. ¿Cómo se transporta la señalización en una red de paquetes? Hasta acá, vamos. Sí, sí, profe. Entonces, vamos a la slide. Lo que vamos a ver hoy van a ser tres protocolos. Dos protocolos se relacionan entre sí, SCTP y SIGTRAN, y H248, como vimos, es un protocolo de control que hace a gateways. Entonces, empezando por SCTP. Stream Control Transfer Protocol. Básicamente, Profe, sí. tiene el slide fijo, ¿eh? El de la... Ah, perdón, gracias por No avisarme. hay problema. No, por nada. Eh, ahí se ve. No, se sigue viendo... Ahora sí, ahí Ah, sí. perfecto, Perfecto. gracias. Bueno, Stream Control Transfer Protocol. Este protocolo, el SCTP, realmente es un protocolo de capa 4, no como el falso RTP que vimos la clase pasada, que se montaba sobre UDP. Este es un protocolo de capa 4, o sea que realmente va a correr sobre IP. O sea, la capa 3 va a ser el protocolo IP y arriba del protocolo IP va a correr este protocolo que se llama Stream Control Transfer Protocol. ¿Para qué se usa? Bueno, básicamente lo mismo que habíamos visto en la clase pasada con RTP, cuando se empezaron a surgir necesidades en la red de paquetes, se veía que los protocolos existentes, capa 4, UDP y TCP, no cumplían con todos los requerimientos, sobre todo el transporte en tiempo real de señalización. Entonces, hay IETF, digamos, saca una RFC, la primera fue la 2960, hoy es la 4960, hoy todo van a ver SCTP versión 2, que básicamente lo que me brinda es un protocolo de capa de transporte, como es UDP y RTP, pero a diferencia, perdón, como es UDP y TCP, pero a diferencia de estos dos, básicamente este nuevo protocolo lo que me va a permitir es el transporte confiable extremo a extremo y orientado a la conexión. Entonces, la primer particularidad que tiene el SCTP comparado con UDP y comparado con TCP es que va a estar orientado a la conexión. Yo antes de, no sé si vieron algo de protocolos orientados a la conexión, si no, no importa. ¿Qué es un protocolo orientado a la conexión? Yo antes de establecer el tráfico entre los endpoints tengo que habilitar una sesión. Es muy parecido a lo que vimos con las llamadas en la red de conmutación de circuitos. Eso es un protocolo orientado a la conexión. Y justamente SCTP trabaja así. Los endpoints que dialogan SCTP
Primero tienen que tener una sesión establecida y a partir de ahí se van a intercambiar tráfico. ¿Te ve? Bueno, justamente UDP, digamos, se saca de plano, estamos transportando señalización, vamos a analizar por qué no se optó por TCP. Bueno, la ventaja de TCP es el hecho de la transmisión en forma confiable en lo que hace al orden de los paquetes. Como yo estoy transportando señalización, señalización número 7, nosotros vimos que el protocolo SSC7 tiene implementado soluciones que marcan el orden de los paquetes. ¿Se acuerdan cuando vimos MTP2? Eso ya está, perdón, eso ya es parte del protocolo. Entonces, cuando yo le agrego otro protocolo que hace lo mismo, es un poco contradictorio. Y el hecho de repetir funciones, acuérdense cuando vimos los principios del modelo OSI, justamente es lo que se trata de evitar. Si yo tengo un protocolo que está corriendo arriba, que ya tiene un control en el orden, no le quiero poner abajo, TCP, un protocolo que también lo haga. ¿Por qué? Porque básicamente no me aporta nada y no solamente que no me aporta nada, sino que me va a generar delay. Y acuérdense, como vimos RTP la clase pasada, si bien esto es señalización, esto también es real time. Entonces, esto es una contra para TCP. Justamente en ese mismo sentido está el hecho de que, digamos, me genera al hacer la transmisión de manera ordenada un delay. Otra limitación grande que tiene TCP es que no soporta multihoming. Ya vamos a ver qué es multihoming. Y por último, algo que es algo bastante flaco, un punto bastante flaco del TCP, es que es vulnerable a los denominados ataques de denegación de servicio o denial of service, que básicamente son ataques de flooding. ¿Vieron algo de esto? ¿Cómo se produce un ataque en TCP? No. A ver, vamos No. a ver un poco. Vamos a pensar, digamos, brevemente, hacemos un grafiquito. Piensen que yo tengo acá un endpoint que va a conectarse en TCP con otro endpoint. Entonces tengo acá un endpoint que va a hablar con otro endpoint. Por ejemplo, dos servidores. Quieren hablar en TCP. O sea, básicamente lo que quieren establecer es una sesión TCP. Profe, de nuevo, no Ahora, se ahora, ven. perdón, me está ganando. Eh, Está ganando el resfrío, profe. sí, sí, te digo que estoy hecho percha. Ahí se ve, perdón, téngame paciencia. Ahí Sí, se ve sí, el ahí sí, ahí gráfico. sí. Bueno, entonces Ahí acá se ve. tengo dos servidores. Vamos a poner el servidor uno o el host uno que quiere hablar con el host 2 en TCP. ¿Cómo se establece una sesión TCP? Bueno, básicamente hay un mensaje que se llama SYN, que básicamente es el que me va a abrir el flujo TCP. O sea, esto me está matando, ahí está. El host uno le va a mandar al host 2 un mensaje que se llama SYN, de synchronization. El host 2, que básicamente acá no es el malicioso, el que va a ser el malicioso es el host uno, lo que hace es le devuelve un acuse de recibo a ese mensaje SYN. ¿Establecemos un flujo TCP? Sí, listo, vamos para adelante. Esto es un acknowledge. El problema que tiene TCP es que se dice que es una negociación de tres vías. ¿Y por qué de tres vías? Porque justamente al mensaje SYN mandado, se espera un acknowledge, pero el host 2 al acknowledge espera un contra acknowledge, o sea, un mensaje acknowledge de H1 del host 1 al host 2. Esto es lo que espera. Entonces, quien ataca, ¿qué hace? Te empieza a mandar mensajes sin, el host 2, que es el atacado, empieza a contestar acknowledge y lo que hace el host 1 es nunca manda este mensaje acknowledge. Entonces, eso lo que va haciendo es tomar cada vez más recursos en el host 2 y justamente por eso es un ataque de denegación de servicio o denial of service, justamente por una falencia de lo que es el protocolo TCP. No me quiero extender mucho, esto se resuelve con
digamos, soluciones del tipo cookies, digamos, hay varios mecanismos, hoy ya esto es recontra conocido, pero básicamente es una de los problemas que tiene TCP. Y como yo quiero transmitir señalización, y la señalización es algo extremadamente crítico, lo que evidentemente no voy a querer es sufrir un ataque. ¿Se ve? Sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces justamente TCP, por eso lo decía ahí, TCP es vulnerable a este ataque que se llama Denial of Service. Cuando hablamos de Denial of Service es que el host 1, el atacante, no va a mandar el acknowledge de confirmación y lo que va a hacer es, con una avalancha de mensajes SYN, le va a intentar ocupar todos los recursos del host 2. Y ahí donde todos los recursos del host 2 quedan en sync, ¿no? Si uno ve el estado de la Claro. conexión. Claro, Ok, si yo no me protejo, el host 2 dice, porque aparte, a ver, el host 2 tiene un temporizador, pero cuando yo le mando una avalancha desde el host 1, lo que estoy haciendo, le estoy haciendo un agujero, porque en definitiva, a ver, de vuelta, hoy mediante firewall hay un montón de mecanismos para solucionar esto, pero si yo me centro en cómo se establece una sesión TCP, es una vulnerabilidad, este mecanismo de 3 pasos. ¿Se ve? Bueno, sí, nosotros entonces, tenemos un sistema que se llama Arbor, creo, que se denomina así para mitigar denegaciones de servicio. Que sí. tienen, creo que tiene un umbral de contención. También no es que te Claro, puede parar absolutamente todo, pero sí, 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 hoy, sí. hoy, hoy los ataques son mucho más sofisticados. Hoy Son alguien que sí. hoy Sí, nadie perdón, se perdón. expone, hoy nadie se expone a ver, nadie con una solución comercial, ¿no? Nadie, o profesional, nadie se expone con un servidor en TCP a internet a que lo volteen. No, hoy es muy común el servicio de Cloudflare para Claro, esto. claro, Tiene protección contra ataques de DDoS así, del tipo volumétrico. Creo que, claro. creo que se jactan de haber frenado el ataque de DDoS más grande de la historia al momento. Mm. Sí, lo venden así comercialmente, ¿no? Pero, Lo que pasa es que, de este, vuelta, o sea, como nosotros estamos analizando qué protocolo de capa 4 usar, cuando vemos TCP que tiene esto, decimos, no, mejor no, y hagamos un protocolo nuevo, que es justamente este protocolo que estamos viendo con el SCTP. Volvamos a las bien. slides. Entonces, ahí están viendo las slides. Justamente, bueno, por eso, cuando habla de TCP vulnerable, ataque, denial of service, bueno, eso es lo que acabamos de ver. Este mensaje sin no respondido desde el host 1, lo que hace es, le empieza a demandar recursos al host 2 hasta que lo satura. Muy bien. Protocolo de transporte. Protocolo de un transporte donde se está transportando señalización. Un feature muy deseado, digamos, la verdad es un feature, digamos, que justamente hace que, digamos, SCTP sea un protocolo muy usado por esto, es que soporta lo que se llama multi-homing. ¿Y qué es multi-homing? Multi-homing básicamente es la posibilidad que un endpoint se presente, hablando SCTP, con dos direcciones IP, cosa que TCP y UDP no pueden hacer. Yo establezco una sesión TCP-UDP desde un IP de origen y un IP de destino. SCTP no. ¿Y por qué se les ocurre que el multihoming para el transporte de la señalización es algo deseado? Para alta disponibilidad. Claro, básicamente para tener la mayor disponibilidad posible. ¿Hay soluciones del punto de vista de IP? Sí, claro. Por ejemplo, qué sé yo, Cisco tiene un protocolo que se llama HSRP, es un protocolo propietario de Cisco que podría trabajar en algo parecido al multihoming, pero no es estándar. O sea, vos tenés que tener toda una red de equipos Cisco. Esto es un protocolo abierto. Entonces, para la señalización a nivel de transporte es por eso que se usa SCTP. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el SCTP y el TCP? ¿De dónde viene este concepto de flujos que hace al nombre de SCTP? Bueno, básicamente que cuando los endpoints transmiten la información, en vez de tener un único flujo de información, como es una sesión TCP, lo que hago es dividir lo que estoy intercambiando entre los dos hosts en múltiples hosts. Y lo que pase en cada uno de esos, en cada uno de esos flujos es independiente del otro. O sea, yo puedo tener un problema con un flujo, sí, no me va a afectar al resto.
Entonces, eso también me da más fortaleza. En TCP, como yo tengo un único flujo, si tengo un problema en TCP, tengo un problema con toda la información. Justamente el múltiple flujo de SCTP me permite no depender de un único flujo. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades que se ponen en juego cuando yo establezco el protocolo SCTP? Hola, profe. Hola. El protocolo SCTP lo que va a levantar es un emisor y un receptor. Y justamente, acuérdense que estamos hablando de un protocolo de capa 4, lo que voy a tener es montado sobre el protocolo IP el puerto de SCTP, ya no de UDP ni TCP. Estamos hablando de otro protocolo de transporte que es SCTP. Y justamente, como acabamos de ver que un elemento en SCTP puede soportar el feature de multihoming, cuando un endpoint soporta multihoming, la forma en que lo van a ver es esta. Se va a estar presentando con dos o más IP y el puerto SCTP que usa. La única particularidad es que direcciones, digamos, las direcciones que se van a poner en juego siempre usan el mismo puerto. Lo que hace al multihoming es el hecho de que un endpoint se presente con dos o más IP. Ese es el concepto de multihoming. ¿Se ve? Ahora bien, yo les había dicho cuando empezamos a hablar, Pablo, sí, Pablo, sí, consulta. El tema es que yo me perdí bastante por el tema de que recién entré. sí. Eh, Básicamente, ¿qué estamos Estamos viendo? viendo un protocolo de capa de transporte equivalente a TCP y UDP para transportar señalización. Eso es el concepto de SCTP. Ah, listo. No, no, En- por eso te preguntaba, porque como yo me conecté tarde, ¿viste? No, No, no no, está, sabía. está perfecto, no, no pasa nada. Quería preguntarle a ver de qué estábamos hablando para Sí, no, sí, sí. no estar No, no, perfecto, no. desactualizado, digamos. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando empezamos a hablar de SCTP, yo les había dicho que SCTP es un protocolo orientado a la conexión. Primero va a establecer una relación con el endpoint distante que quiere hablar SCTP y una vez que establece la relación, ahí recién va a intercambiar tráfico de SCTP. Esa relación, eso que yo les había dicho que es un protocolo orientado a la conexión, justamente se llama asociación. Entonces, cuando yo quiero levantar un protocolo SCTP entre dos nodos, lo que voy a hacer es levantar una asociación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mi grafiquito, ahí se está viendo el gráfico. Si yo, digamos, en mi gráfico quisiera levantar una sesión entre lo que es, perdón, entre lo que es, por ejemplo, el subswitch y un signaling gateway, y quiero que el signaling gateway y el subswitch hablen SCTP, lo que primero voy a tener que establecer es una asociación entre el subswitch y, en este caso, el signaling gateway. Ese es el concepto de asociación. Es importante que dos endpoints no pueden tener más de una asociación. O sea, por ejemplo, el subswitch recién en el dibujito hacia el Signaling Gateway solamente pueden tener una única asociación. ¿Cómo se representa una asociación? Bueno, justamente se representa con las direcciones IP y puertos SCTP que usa cada uno de los nodos que están hablando de este protocolo. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una asociación entre un nodo, que es un ejemplo, que tiene la dirección 10.1.61.11 y que va a hablar SCTP por el puerto 2223, un puerto. Y que justamente quiere levantar una asociación con otro nodo y este otro nodo tiene la particularidad de soportar multihoming. Entonces, ¿qué hace este otro nodo? Presenta sus dos direcciones IP y a esas dos direcciones IP le asocia el puerto 80 de SCTP. Así es como se presenta una asociación. Entonces, recuerden que antes de intercambiar tráfico de SCTP, entre los dos endpoints se tiene que levantar una asociación. Cuando yo establezco esa asociación, cuando yo creo la asociación, seteo una
una serie de parámetros y en esos parámetros lo que puedo hacer es decir si los mensajes tienen que ir en orden o fuera de orden. Por ejemplo, es una elección. ¿Cuántos flujos? ¿Se acuerdan que SSTP dividía el tráfico en múltiples flujos? ¿Cuántos flujos van a tener? Se van a poner en juego en esta asociación, 10, 12, 15, 20, los que sean necesarios, y así, digamos, es como se define este concepto de asociación. Ahora bien, Stream Control Transport Protocol, o sea, ¿qué son stream? Bueno, básicamente, un stream define un canal lógico entre dos endpoints SSTP. La particularidad del string es que es unidireccional, es en recepción o en transmisión. Justamente, como les acabo de decir recién, la cantidad de stream se define al levantar la asociación y si estoy usando el concepto de stream, lo que me garantiza el stream es que en ese stream la entrega va a ser en orden. Entonces, ese es el concepto de stream. Acá lo que estamos viendo es un stack de protocolos. Digamos, en capa 3 estamos viendo el protocolo IP, nuestros viejos conocidos protocolos de capa de transporte, TCP y UDP, y justamente surgen en rosa este nuevo protocolo que es el SCTP, este protocolo que estamos viendo ahora. ¿Se ve? Entonces, SCTP es un protocolo estrictamente de capa de transporte y es un protocolo par de lo que es SCTP y UDP porque los tres pertenecen a la capa 4. ¿Se ve? Ahora Bien. bien, brevemente vamos a ver cómo se estructura un mensaje SCTP y como justamente SCTP es un protocolo que corre sobre capa 3 IP, va a tener un header de IP. Después va a tener un header propio del protocolo que estamos viendo, SCTP, y después va a tener lo que se denominan chunks. Chunks sería la traducción como partes, o sea, parte uno, parte 2, parte 3, parte 4, parte N. Chunk sería eso, sería como partes. Entonces, el mensaje está estructurado con un header y después la cantidad de chunks, que esto va a depender del tráfico o de qué tipo de señalización esté mandando. Acá lo que tenemos son los puertos de origen y el puerto de destino. Acuérdense que estos son puertos de SSTP, no son puertos ni UDP ni de TCP, son puertos exclusivos de este protocolo. Tiene un tag de verificación y como vimos, digamos, en la parte de número 7, tiene un CRC para hacer el checksum. Básicamente ese es el header del protocolo SSTP. Acá está, Eh, sí, no tiene entonces 65.000 puertos, tiene menos 32.000. claro, De- de- básicamente, no, digamos, por la cantidad de bits, decís vos, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. O sea, eso te lo va a dar la cantidad de 16 bits. Después, cada uno de los chunks lo que va a tener es un tipo de chunk, que va a tener un formato, va a tener digamos, ya en función del tipo de chunk, va a tener un flag y la longitud y la información que está transportando. O sea, la información de señalización se va a transportar acá en esto que se llama chunk data. Hay varios tipos de chunk, la idea no es verlo todo, o sea, pero a ver, ¿cuáles son los más comunes? Cuando ustedes establecen una asociación entre un endpoint, el endpoint que inicia la asociación lo que va a hacer es le va a mandar al otro endpoint un mensaje de init. Si está de acuerdo con esa asociación, el endpoint que recibe el init le va a mandar un acknowledge de ese init y a partir de ahí, mediante un Herbit, se van a chequear que la asociación esté arriba. Ahora, cuando aparezca un mensaje o, digamos, un contenido de señalización para mandarse entre los dos endpoints, ese contenido de señalización viaja con el chunk que tiene el valor cero y que se conoce como data. O sea, básicamente toda la información de señalización se manda en estos mensajes data. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes ponen un sniffer tipo un Wireshark sobre un link SSTP, los mensajes más comunes que van a ver son estos mensajes de data, porque todo el tráfico va a ir sobre esos mensajes. ¿Se ve?
Sí. Entonces, acá ya con SCTP definimos un protocolo de capa 4 de capa de transporte, para transportar señalización. Pero ¿cómo funciona este transporte de la señalización? Bueno, la gente de IETF formó un grupo de trabajo, esto es muy común. Ese grupo de trabajo se llamó SIGTRAM originalmente, y SIGTRAM de Signaling Transport, y lo que hizo ese grupo fue definir una arquitectura para el transporte de señalización en tiempo real. Con el tiempo, el nombre de SIGTRAM también empezó a hacer referencia no solo a la arquitectura que ideó este grupo de IETF, sino que también empezó a definir a un conjunto de protocolos para transportar señalización número 7 sobre una red IP. Entonces, lo que tenemos acá es una arquitectura y también un conjunto de protocolos para transportar mensajes de señalización número 7 sobre una red de paquetes. ¿Con esto qué quiere decir? SIGTRAM en sí mismo no es un protocolo, sino que justamente es una arquitectura o un grupo de protocolos. Ahora bien, IETF define SIGTRAM con la RFC 2719. Y las tres definiciones centrales de esa RFC es que SIGTRAM se basa en el protocolo IP, evidentemente, que va a usar un protocolo de capa 4, que es el SCTP, el que acabamos de ver, el Stream Control Transmission Protocol, y que además, sobre lo que es SCTP, se va a montar lo que se denominan las capas de adaptación. Y justamente cada protocolo de la familia de protocolos de la red de señalización número 7 tiene asociado una capa de adaptación específica, por eso son varias. Lo que estamos viendo acá son capas de adaptación de nivel 2, capas de adaptación de nivel 3, capas de adaptación para protocolos que se llaman ISDN, distintos tipos de adaptaciones de protocolos de lo que es la red de señalización número 7. Hasta acá vamos. Entonces, ¿qué especifica SIGTRAM? Dice, bueno, voy a usar la red IP, capa 3. Capa 4 voy a usar SCTP y arriba de SCTP voy a usar una capa de adaptación. Justamente lo que les acabo de comentar recién. Capa 3 IP, capa 4 SCTP, que acabamos de ver, una capa de adaptación y arriba el protocolo que, digamos, va a estar viajando entre los endpoints, o sea, el protocolo de señalización número 7 que estoy transportando. ¿Se ve? Entonces ahí tenemos lo que es la arquitectura de SIGTRAM. No vamos a ver todos los protocolos, vamos a ver tres. El primer protocolo que vamos a ver se llama M2PA. Y M2PA, la sigla viene de MTP2, nuestro viejo y querido amigo MTP2, de lo que era la red de señalización número 7, MTP2 User Peer-to-Peer Adaptation. Básicamente, ¿qué hace el M2PA? Es un protocolo de adaptación de MTP3, esto ya de lo que veníamos viendo en la red de señalización número 7 en la parte de circuitos, a SCTP. Entonces, ¿cuál es el concepto de la adaptación? El concepto de la adaptación es que los mensajes, perdón, MTP3 van a viajar entre endpoints sin saber que alguien está haciendo una adaptación pasando de MTP2 a algo que se llama M2PA. Ese es el concepto de adaptación. ¿Y cuándo surge la adaptación? Justamente cuando tengo un gateway. Por eso decimos que los gateways, acuérdense lo que vimos en la primera parte, formaban parte de la capa de adaptación. Acá lo que tenemos es el protocolo de número 7, como lo habíamos visto en la primera parte, MTP1, capa física, MTP2 enlace, MTP3 red. Bueno, acá SCTP, TCAP son protocolos de la red de número 7. Y fíjense lo que está haciendo el Signaling Gateway. El Signaling Gateway lo que está haciendo es, en la parte de circuitos, acuérdense que estos son time slot, maneja MTP1
MTP2 y MTP3. Pero en la parte de paquetes, habla, por ejemplo, esto podría ser el subsuite, IP, desde ya, lo que establece la IETF para SIGTRAN, arriba de IP SSTP, y arriba este protocolo de adaptación que se llama M2PA. ¿Se ve esto? Vamos a ver si podemos hacer un pequeño grafiquito. Ahí están viendo el gráfico. Ahora sí. Bueno, ¿cuál era el stack de señalización que tenía, digamos, la red de conmutación de circuitos? Bueno, básicamente tenía una etapa de, vamos a hacerlo en verde, una etapa de MTP1, la capa física, tenía la capa de red, perdón, la capa de enlace, MTP2, y arriba tenía MTP3. Nosotros vimos un protocolo de la parte de usuario que se llama ISUP. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, ISUP. ¿Cuál era la particularidad que tenía el MTP1? ¿A qué hacía referencia? A la, Hacía a la etapa referencia a, física. claro, a la etapa física que básicamente en el mundo de circuitos que eran trama C1, básicamente hacía referencia a un time slot. Claro. Bueno, evidentemente en el mundo de paquetes no existen los time slots. Entonces, evidentemente, este equipo que se llama Signaling Gateway va a tener que hacer una adaptación. Y una adaptación posible es esta que estamos viendo. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en, eh, vamos a graficarla por acá. Si ese mensaje ISUP tiene que llegar al subswitch, lo que va a hacer el Signaling Gateway en este link de SIGTRAM es sobre IP, arriba de IP va a usar SSTP y, por ejemplo, estamos viendo un protocolo que se llama M2PA. Si es M2PA, hace relación a MTP2, o sea, arriba que va a tener MTP3 y justamente la adaptación, vamos a hacerla un poquitín más. La adaptación la va a dar acá arriba. Básicamente, estos protocolos van a pasar de forma inalterada. Entonces, vamos a ponerlo acá para que queden puntitos. Entonces, fíjense lo que está haciendo el protocolo MTP2. MTP2 lo que está haciendo es justamente tomar todo lo que venía de los links asociados al MTP2 y paquetizarlo y podérselo mandar en este caso al subswitch. ¿Se ve? ¿Se ve este concepto de adaptación y cómo funcionan estos protocolos? Por ejemplo, en este caso el M2PA. Sí. Sí, el tema, Sí, ¿por se ve. por qué horizontalmente no coinciden las capas? Porque, por ejemplo, MTP3 es un protocolo de capa 3 y acá no coincide con IP, por ejemplo, que sería la capa 3, ¿no? Está buena la pregunta, porque, a ver, vos en IP, a nivel de dirección, ¿cómo direccionás? ¿Con qué? Con la Origen dirección destino. IP.
con una dirección IP. Sí. Pero Ujú. a nivel MTP3, ¿te acordás cómo direccionábamos? Con un Con un punto de punto de señalización. señalización Entonces y ahí sí, lo con que la tenés, etiqueta de señalización, claro, sí. entonces, a ver, cuando vos, entonces vos me decís, che, ¿y por qué tengo dos protocolos de capa 3? Porque cuando yo implemento este tipo de soluciones, no quiero volver a reescribir todos estos protocolos. Por eso hago una adaptación. Entonces, la parte de MTP3 hacia arriba queda inalterada, o sea, básicamente las primitivas de M2PA a MTP3 o de MTP2 a MTP3 son idénticas. ¿Por qué? Porque el MTP3 no se entera de lo que está pasando abajo. ¿Se ve? Por eso es. No sé si te quedó claro. Sí, perdón, estaba muteado. Para abstraerse las capas de abajo, digamos, entonces, Claro. en esa adaptación. Porque, a ver, la adaptación, entre otras cosas, además del ya central de mandar señalización pensada para circuitos al mundo de paquetes, la adaptación sirve como un medio económico también de no reescribir todo el código de los protocolos, porque si no, a ver, yo puedo diseñar un protocolo de cero, sí, claro. El tema es que, Pablo, sí, se te escucha muy bajo. perdón, ¿yo puedo diseñar un protocolo de cero? Sí, claro. El tema es que no es económicamente viable, entonces para eso también se usan estas adaptaciones, porque todo el código de MTP3 queda inalterado. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces ahí tenemos una implementación de lo que es el MTP, perdón, en lo que es el M2PA. Vamos a volver a nuestras slides. Y acá fíjense que básicamente es lo mismo. Fíjense que para MTP3 no le interesa si está sobre el mundo de circuitos o sobre el mundo de paquetes. Esos son servicios que en este caso le está dando el MTP2 y en este otro caso le está dando el M2PA. Pero todo para MTP3 sigue tal cual como era en el mundo de circuitos. O sea, para el MTP3, el M2PA es el MTP2, Claro, digamos. porque todas las Ok. primitivas que le mostrás a MTP3 son idénticas al MTP2. MTP3 no sabe que está corriendo sobre M2PA. No se ven los slides, profesor. A ver, Sí, sí, yo los veo, ¿eh? Yo los veo. Yo también lo estoy viendo, Santiago. ¿Eh? ¿están viendo ahí? Sí, yo lo sé, Sí, estoy sí. viendo. Ahí está, ahora sí. Perdón. No, no. Eh, ¿se ve esta lógica de lo que es la adaptación? Otro protocolo, también de capa 2, es el M2UA. El M2UA es un protocolo similar al M2PA, que acabamos de ver recién, también de capa 2 y también hace una adaptación a MTP3, pero básicamente es un protocolo pensado para conectar nodos ya dentro de la red de paquetes. Es un protocolo que está pensado para conectar endpoints desde el punto de vista de la red de paquetes. Es un protocolo mucho más simple, es un protocolo mucho más liviano. M2PA es un protocolo bastante más complejo, justamente porque tiene que ser que nada del mundo de circuitos se entere de qué está pasando a paquetes y viceversa. Entonces, por eso la complejidad de M2PA. M2 UA es un protocolo bastante más sencillo, pero en su raíz la adaptación básicamente va a ser la misma. Para lo que nosotros estamos viendo, podemos decir acá en nuestro gráfico que usamos M2PA, ¿se está viendo el gráfico acá? Ahora sí. Se- podemos decir que usamos M2PA o M2UA. Esto depende de la implementación. ¿Se ve? Sí. Entonces, volviendo a... Consulta, Sí, Pablo. sí. ¿Qué? Pero, digamos, se puede usar cualquiera de las dos.
quien ¿o diseña no? la red en función de los requerimientos Digamos, que tiene que brindar, sí. según el diseñador de cada red, digamos, pero A ver, digamos, en la práctica, los Signaling Gateway usan M2PA. M2UA podría ser el vínculo o el nexo de, por ejemplo, el subswitch conectado con otro nodo de la red de paquetes. Entonces, ahí ya no tenés que hacer la adaptación a circuitos, por eso M2UA es un protocolo mucho más simple. Pero eso quien diseña la red es el que define, ¿no? para lo que voy, es que ponele, ¿no? Yo agarro y diseñé una red, no sé, X, ¿sí? Y yo la quiero conectar con otra red que, no sé, que la diseñó otro personal, otra persona, pero que se llama Z, Sí, ¿sí? sí. Digamos, a lo que me voy yo, ¿cuál de las dos redes, digamos, tendría que ponerle yo utilizar para poder conectar esas dos redes, digamos? Esa es Bueno, un básicamente mi poco pregunta. lo que te decía, o sea, si una de las redes está del mundo de circuitos, lo más probable es que tengas que poner un signaling gateway y ese signaling gateway perdón, ese signaling gateway va a hablar M2PA. Ahora, si la red que vos tenés, la red A y B que vos tenés, están ya dentro del mundo de la conmutación de paquetes, ya directamente lo puedes hacer con M2UA. Es un protocolo mucho más simple y no tenés todas las complicaciones que tiene esta lógica de el Signaling Gateway. Por eso te digo que depende de la implementación. Ahora sí, ahí entendí. Gracias. No, nada. Entonces, se vio este concepto de la adaptación de capa 2. Entonces, volvamos a Te las paso una slides. consultita más, Sí, claro. perdóname. ¿Y por qué se requiere adaptación si estamos siempre dentro del backbone IP? O sea, los dispositivos están hablando IP. ¿Para qué se necesita adaptación? No No, no, entendí no. lo de este producto. No, pero acordate, volvamos al grafiquito. Ahí están viendo el grafiquito. Justamente esta línea negra que vos tenés acá, ¿se está viendo el gráfico ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Esta línea negra que vos tenés acá es como la divisoria de aguas entre circuitos y paquetes. Por eso acá tenés el Claro, concepto de adaptación, por eso es un gateway. claro. Lo que yo decía es, vos dijiste que el M2UA se usa más si fueran dos dispositivos que hablan IP. ¿O Sí, yo entendí mal? Ok, sí. Por ejemplo, a ver, no sería el mejor de los ejemplos, pero suponete que vos tenés acá un subswitch que tiene otro punto de señalización y los querés conectar. Sí, ok. M2UA. Y si hablan los dos IP, ¿por qué necesita adaptarse? Porque se necesita conectar con algo de Porque circuitos. no, porque acordate que primero vos estás reutilizando protocolos que ya están desarrollados y segundo, que justamente para transportar señalización vos desarrollaste este stack. O sea, lo que te dice Sictran que para transportar señalización tenés que basarte en la capa 3 IP, capa 4 SSTP y alguna adaptación, la que vos quieras, que vos consideres necesaria, pero de estos tres niveles no zafás para transportar señalización. Está bien, la Porque si respuesta no, es vos me para decís, ¿por qué? transportar señalización. Siempre Entonces, estamos sí. hablando de transporte de señalización, porque si no directamente Bien, lo bien. mandamos por UDP y TCP, pero ahí está toda la problemática que vimos antes. O sea, acá estamos hablando de transporte de señalización en tiempo real. O sea, implementaciones sumamente críticas. Perfecto, gracias. No, no. Entonces, volvamos a las slides. Eh, bueno, acá está el concepto de M2UA que acabamos de ver. Esta lógica de M2UA hablando entre dos nodos IP. Fíjense que lo que está en gris o en marrón no se ve alterado por las adaptaciones que están pasando abajo. O sea, estos eran protocolos que nosotros veníamos heredando de las redes de circuito. Y justamente ahí está el concepto de la adaptación, ¿no? Cuando decimos M2UA es un protocolo de adaptación, sí. M2UA es un protocolo que va a adaptar de SSTP capa 4 a MTP3.
Si vemos lo mismo para M2PA, M2PA ¿cómo funciona? Funciona como un protocolo de adaptación de SCTP a MTP3. Siempre abajo van a tener SCTP, para eso se ideó esta arquitectura. Y arriba, bueno, el protocolo que están adaptando. Silvi, ¿Se Silvi, ve? Silvi, hola. Rosana, ¿tenés el micrófono prendido? Ah, perdón. Em, no, no pasa nada. Bueno, por último, vemos un protocolo que es el M3UA. Acá nos vamos un nivel más arriba y justamente el M3UA es un protocolo que adapta de SCTP a los protocolos de la parte de usuario. Nosotros vimos, por ejemplo, ISUP, hay otros protocolos de usuario como TUP, SCTP y demás. Entonces ya es un protocolo de capa 3. La adaptación la está haciendo en capa 3. Justamente acá lo que tenemos es, fíjense lo que está pasando en este Signaling Gateway. Lo que tenemos acá es MTP1, MTP2, MTP3 y del lado de la adaptación aparece IP, siempre capa 3, SSTP, siempre capa 4, y un protocolo que es el M3UA. Y arriba lo que va a estar es el protocolo de parte de usuario que yo esté transportando. Y sub, SSTP, TCAP, lo que fuese. ¿Se ve? Sí. ¿Qué gano usando M3UA respecto de M2PA o M2UA? ¿Tiene que ver con el tema de la voz? No, ¿O yo estoy... no. ¿Qué gano? O sea, yo estoy usando M3UA. O sea, ¿qué gano en relación a lo que es, por ejemplo, M2UA? Básicamente, cuando yo uso M3UA, o sea, cuando la adaptación la estoy haciendo más arriba del stack, lo que estoy haciendo es reducir la carga del procesamiento. Porque fíjense que en lo que es la parte de M2UA, yo tengo que levantar MTP3 y recién arriba tengo los protocolos de la parte de usuario. Mientras, cuando lo estoy haciendo en M3UA, directamente ya arriba de la capa de adaptación, en este caso M3UA, ya tengo los protocolos de la parte de usuario. O sea, me ahorro una capa en el stack, que eso, digamos, en capacidad de procesamiento es un montón. Entonces, ahí hay uno de los drivers de lo que es el M3UA comparado con M2UA o M2PA. ¿Siempre es posible? No. Eso depende de las capacidades de los equipos, lo que esté conectando, pero si tengo la posibilidad de hacer una adaptación lo más arriba del stack, es lo más deseable. ¿Por qué? Por un tema de procesamiento. ¿Se ve? ¿Se entiende esta lógica del ahorro en el procesamiento? Yo no terminé de entender. Si yo tuviera que aplicar esta solución de M3UA, digamos, adaptando a nivel de MTP3, o esta otra solución de M2UA y arriba MTP3, fíjate que el protocolo de capa 3, que es el MTP3 en este caso, digamos, en la solución del M3UA, yo me los estoy ahorrando. Arriba de SSTP ya tengo directamente M3UA. ¿Se ve? Entonces me estoy ahorrando una capa en el stack. Y eso a nivel de procesamiento es mucho. Entonces, cuando es posible, lo mejor es que las adaptaciones se hagan lo más arriba en el stack posible. ¿Lo ven? Ahora sí, ahora terminé entendiendo. Digamos, no terminé de entender bien digamos, la diferencia que había entre una y otra, por eso no. Bueno. Em, el tercer protocolo que vamos a ver hoy es el protocolo H248. El protocolo H248, de vuelta yendo a nuestro grafiquito,
básicamente es un protocolo de control, este sí es un protocolo de control, no como Cictron, que es un protocolo de transporte. El H248 es un protocolo de control mediante el subswitch controla justamente a los gateways, Access Gateway, Tran Gateway y demás. Básicamente, H248 es un protocolo del tipo maestro-esclavo. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo este Transmedia Gateway no tuviera conexión con H248, con el subswitch, por sí mismo no tiene ninguna autonomía, porque básicamente el maestro de este Tran Gateway y de todos los Tran Gateway es el subswitch. Entonces, esto por eso es un protocolo del tipo maestro-esclavo. O sea, sin el control del subswitch, el Tran Gateway por sí solo no puede hacer nada. ¿Se ve eso? Entonces, vamos a las slides. El enfoque que se le dio al protocolo H248 es un protocolo de la ITU, pero justamente como estamos viendo todas soluciones del mundo de paquetes, IETF tiene una RFC que se llama Megaco y básicamente hablar de H248 y Megaco es exactamente lo mismo. Los dos protocolos definen un Media Gateway Controller, esto de Media Gateway Controller es el subswitch, y un Media Gateway, en este caso que acabamos de ver, sería el Tran Gateway. Como justamente IETF ya tiene un montón de protocolos desarrollados, la idea es aprovechar todo lo que tiene desarrollado. Y en ese contexto, además de Megaco, que es este H248, Megaco y H248 es lo mismo, va a reutilizar un protocolo que se llama Session Description Protocol, lo vamos a ver más adelante, y utiliza el protocolo que vimos la clase pasada, que es el RTP. Entonces ahí, digamos, con esas tres RFC es que se define el protocolo H248. Acá lo que tenemos es una serie de subswitch. Acuérdense que por una cuestión de seguridad los subswitch siempre trabajan de a pares. Y lo que tenemos es el control de estos subswitch a través de los gateways en este protocolo que se llama H248. Ahora bien, el protocolo H248 o Megaco, que es lo mismo, vamos a hablar a partir de ahora de H248, acuérdense que Megaco y H248 es lo mismo, es un protocolo que está orientado a objetos. Entonces, es un protocolo que describe partes de cada gateway que van a ser controladas por el Media Gateway Controller. Acuérdense que cuando hablamos de Media Gateway Controller estamos hablando del software. En todas esas entidades lógicas, las dos principales abstracciones de esas entidades, sin complejizarlo mucho, son las terminaciones y los contextos. Básicamente, yo lo que quiero hacer en un gateway, ¿qué es? La función de adaptación. Vamos de vuelta al grafiquito. Hoy los estoy mareando. ¿Qué tengo que hacer en este gateway, por ejemplo, en este Transmedia Gateway controlado por el subswitch? Es una función de adaptación. Entonces, ¿qué tipo de terminaciones voy a tener en este Tran Gateway? Bueno, voy a tener terminaciones del tipo de circuitos, time slot, y voy a tener terminaciones del tipo eh, IP. Y además, digamos, en función de cómo establezca la llamada, acá en nuestro ejemplo era un teléfono inteligente haciendo una llamada a la red de circuitos, y va a levantar un flujo RTP. Entonces, el contexto, este concepto de contexto que habla la slide, es básicamente asociar terminaciones del mundo de circuitos y asociar terminaciones del mundo de paquetes. Terminaciones del mundo de circuitos y terminaciones del mundo de paquetes. O sea, básicamente cuando yo hablo de un contexto en un gateway, lo que estoy hablando es de una sesión que va a unir el mundo de circuitos con el mundo de paquetes. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Se ve esto? Ok, entonces volvamos a las slides.
Entonces ahí tenemos el concepto de terminaciones, que son las terminaciones del mundo de circuitos y la del mundo de paquetes, y el contexto. Básicamente, un contexto es una entidad lógica que me va a asociar terminaciones del mundo de circuitos y del mundo de paquetes. Cada terminación del mundo, digamos, en lo que conecta con el mundo de circuito, se denomina con algo que se llama Termination ID. O sea, piensen en el TRAN Gateway más sencillo de todos, el que conecta una trama E1. Cada time slot de esa trama E1 tiene asociado un Termination ID. Por ejemplo, el time slot 0, Termination ID 0, al time slot 32, Termination ID 32. Eso sería el concepto de Termination ID. Ahora bien, eh, justamente como estamos hablando de un dispositivo que está haciendo adaptación, ese dispositivo lo que va a tener son terminaciones físicas. ¿Y qué son terminaciones físicas? Terminaciones, terminales, hablamos de terminaciones. Terminaciones físicas. Justamente son aquellas que vienen del mundo de circuitos. Estamos hablando de un TRAN gateway, estamos hablando de trama C1 y básicamente estamos hablando de time slot. Y la otra parte de esta lógica del contexto que va a armar el gateway a través de H248 va a unir esas terminaciones físicas con terminaciones efímeras. ¿Y qué son las terminaciones efímeras? Son las terminaciones que están del mundo del lado de la parte de paquetes. Entonces, ahí está toda la función de este protocolo H248 como control, estableciendo contexto, que básicamente, ¿qué es contextos? Asociar terminaciones. Justamente acá lo que tenemos es un gateway, piensen en nuestro ejemplo del TRAN gateway, y lo que tiene es, del mundo de circuito, interfaces físicas. Acá, trama C1, básicamente cada time slot va a ser una terminal física, va a tener un termination ID, digamos, específico. Mientras que del mundo de la red de paquetes, lo que va a tener son terminaciones efímeras. Por ejemplo, ¿qué terminación efímera va a tener? Si yo quiero establecer una llamada que entra por una trama E1 por un time slot, ¿cómo esa terminación se conecta a la red IP? ¿A través de qué protocolo? Lo vimos en la clase pasada. El protocolo RTP. Bueno, en este caso el protocolo RTP lo que está haciendo uso son de estas terminaciones efímeras. ¿Se ve esto o están medio perdidos? ¿Se entiende? ¿A qué apuntamos? Ok. Como un gateway tiene infinidad de terminaciones, muchas, miles, hay un wildcard que se llama root terminator, que es la terminación que hace referencia a todas las terminaciones que forman parte de ese gateway. Vimos que un contexto es la asociación entre dos terminaciones, básicamente terminaciones físicas y terminaciones efímeras. Hay un contexto que es el contexto null, que es donde están todas las terminaciones libres. Por ejemplo, si yo tengo un time slot que está libre, está conectado al TRAN gateway, ese time slot, a través de su termination ID, va a estar en este contexto que es null. Entonces, cuando yo desde el software quiero establecer una sesión a través del gateway, lo que voy a ir es a buscar al contexto null qué terminaciones está disponible, la saco del contexto null y la asocio en un contexto a una terminación efímera. Y ahí establezco la sesión. ¿Se ve de qué viene esto? Sí, digamos que en el contexto null están todas las terminaciones efímeras libres. Claro, básicamente es mi reservorio. O sea, si yo en el contexto null no tuviera ninguna terminación disponible, no puedo establecer ninguna sesión más. ¿Por qué? Porque no tengo recursos. Tengo que esperar a que una se libere, o sea, que a una cuando se libere vaya al contexto null de vuelta y ahí puedo establecer la sesión. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un contexto? En buscar la terminación física y efímera, sacarla del contexto null,
establecer el contexto, la sesión entre el mundo de circuito y el mundo de paquete, y una vez que esa determinación, ese contexto termina, lo que va a hacer es devolver esas terminaciones que estuvieron involucradas al denominado contexto nulo. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Justamente acá lo que tenemos es una foto de todos los estados que pueden tener los contextos en relación a las terminaciones. Acá, a diferencia del slide anterior, lo que tenemos del lado izquierdo son las terminaciones efímeras, por eso dice termination RTP stream, y del lado derecho tenemos las terminaciones asociadas al mundo de circuitos. Básicamente, si es un TRAN gateway, los time slot que van a estar asociados a los termination ID. Acá lo que estamos viendo en este primer ejemplo es un contexto que está asociando dos terminaciones del mundo del circuito a una terminación del mundo de paquetes. ¿Qué puede ser esto? Una conferencia de tres. ¿Se ve? En el contexto null están todas las terminaciones libres. Cuando yo quiero establecer un contexto, voy al contexto null a buscar una terminación. Acá lo que estaba viendo es un contexto que está en fase de establecimiento, o sea, tiene una terminación del mundo, del punto de vista del lado efímero, del lado de paquetes, pero no tiene una terminación del lado de circuitos. Y abajo, el contexto más común, que básicamente lo que te va a asociar es una terminación física, lo de circuitos, con una terminación efímera en una relación uno a uno. Ahí están los distintos tipos de contexto que puede levantar un TRAN gateway. ¿Se ve esto? ¿A qué apunta? Sí, Sí, profe, dos sí. máximo, digamos, tres no. O más de dos. No, no. A ver, esto, digamos, si suponete que vos tuvieras un gateway que soporta multiconferencia, acá podrías tener N. O sea, esto Ah, ok, no, esto listo. es como un ejemplo, ¿no? O sea, básicamente es como un Perfecto. estadio de saco una foto en un momento y veo esto que está pasando en un gateway. Bueno, ¿cómo funciona el protocolo H248? Funciona a través de lo que se denominan comandos. ¿Qué son los comandos? Son instrucciones que generalmente el subswitch, Media Gateway Controller, le manda al Media Gateway. Por ejemplo, añadir una terminación a un contexto, comando add. Modificar los valores de propiedad de una terminación, comando modify. Subtract, extraer la terminación de un contexto, una serie de comandos que siempre parten del Media Gateway Controller. ¿Por qué? Justamente porque es el maestro, es el que está teniendo toda la lógica de la sesión que está estableciendo el gateway, en este caso el TRAN gateway de nuestro ejemplo. Las únicas excepciones son este tipo de mensajes que se llaman service change y básicamente se van a poner en juego desde el gateway al Media Gateway Controller cuando, por ejemplo, yo tengo un gateway que está controlado por una dupla de subswitch y el gateway detecta que uno de los subswitch no, digamos, dejó de controlarlo, entonces se va a intentar registrar en otro subswitch. Ahí el gateway le mandaría al Media Gateway Controller este mensaje de Service Change. Em, la verdad que la arquitectura del protocolo H248 es bastante compleja. Entonces, teniendo en cuenta mi estado de salud y teniendo en cuenta justamente la complejidad, nos vamos a centrar en casos concretos. Primer tema. El protocolo H248 requiere registración. ¿Esto qué es? Cuando yo pongo en servicio una red NGN y configuro un TRAN Gateway, ese TRAN Gateway se tiene que registrar al subswitch. O sea, el subswitch ya lo tiene que tener configurado, lo tiene que reconocer como propio y ahí lo que se va a establecer es el protocolo H248. Entonces, el protocolo H248 es un protocolo que demanda registración. O sea, si no hay registración previa, el subswitch no lo reconoce al gateway y evidentemente no le va a mandar ningún comando en H248.
¿Se ve esto? Sí. Sí. Una vez que se produce la registración, lo que hay es un modo de inicialización, que es todas las terminaciones. Acuérdense que nosotros habíamos visto un wildcard que se llamaba root. Todas las terminaciones se van a poner disponibles, entonces se van a volcar a lo que nosotros llamamos el contexto null. O sea, van a estar listas para establecer sesiones. Entonces, primero la registración, después la inicialización. Y a partir de la inicialización, ya este gateway está en servicio controlado por el protocolo H248. Lo que vamos a ver acá, esto ya es, digamos, vamos a ver un ejemplo basado en un Access Gateway, ya no en un Tran Gateway. Vamos a pensar que tengo un Access Gateway. Acuérdense, ¿qué era un Access Gateway? Era un gateway, Tran Gateway, un elemento de la capa de adaptación que conecta líneas. Entonces, vamos a ver cómo se establece con el protocolo H248 una llamada entre un usuario A y un usuario B. ¿Se ve esto? Entonces, lo primero que voy a tener acá es el usuario A o FUC, piensan en un teléfono analógico, y lo que va a hacer el Termination ID 1, que está asociado a esta línea, a la línea del usuario A, es mandarle un mensaje de Notify Request al subsys, como diciendo, este usuario descolgó la línea. Lo que hace el subsys con el Notify Reply es da acuse del request y ya con el modrec le dice qué acción tomar. Básicamente, en este caso lo que le va a decir es conectale tono de llamada. Cuando conecta tono de llamada al gateway, se lo confirma el subswitch y el usuario va a empezar a discar. Vamos a pensar que es una llamada telefónica de TMF. Todos los dígitos de TMF van a ser mandados por mensajes Notify al subswitch. El subswitch va a analizar esos dígitos, va a ver que el usuario A se quiere conectar con el usuario B. Entonces, en ese momento el subswitch se da cuenta que para establecer la sesión va a tener que establecer una sesión entre el subswitch y el Termination ID 2. Este Termination ID 2 puede formar parte del mismo gateway o de otro gateway. No hace la diferencia. Entonces, lo que va a hacer acá es justamente crear el contexto. Crea un contexto con la línea del usuario A, crea un contexto con la línea del usuario B. ¿Cómo crea un contexto? Y bueno, fue al contexto null, vio que la línea del usuario A, digamos, ya la tenía tomada por la sesión, la línea del usuario B estaba libre, hace un add rec, digamos, creando los dos contextos del lado del termination 1, del lado del termination 2, y básicamente, una vez que establece el contexto, le manda corriente de llamada. Si este usuario responde, hay un notify y básicamente lo que va a tener acá es el establecimiento de lo que hace el plano de RTP. Básicamente acá lo que voy a tener es en esta línea roja, lo que es el plano de conversación, básicamente lo que vimos la clase pasada como RTP. Alguno de los usuarios libera, en este caso es el usuario A, hace todos los notify, básicamente se libera la parte llamada y justamente con el subtract lo que estoy haciendo es devolver a el contexto null todos aquellos termination ID que habían sido usados en esta sesión. ¿Para qué los devuelvo a contexto null? Para que estén libres para una posterior sesión. Acá lo que tenemos justamente es cómo funciona la parte de un Access Gateway. Ahora vamos a ver cómo funciona esto desde el punto de vista de un Tran Gateway. Ahora sí, este gateway es el que tenemos dibujado en nuestro grafiquito. Básicamente lo que tenemos acá es en nuestro Tran Gateway. Acá lo que tenemos es un Tran Gateway y lo que vamos a hacer es una llamada simulada a un Access Media Gateway, que podría, por ejemplo, ser un Access Media Gateway, no un teléfono inteligente, o sea, otro gateway conectado desde Noche 248 y establecer
una sesión entre dos gateway en H248. Entonces, volvamos a la slide. Bueno, lo que tenemos acá es el Signaling Gateway. El Signaling Gateway, ¿cómo está controlado? ¿Cómo está conectado al software? ¿A través de qué protocolo? H248. El Signaling Gateway necesita transportar señalización. ¿Cómo transportábamos señalización en la red NGN? ¿A través de qué? A través de lo que era SSTP y arriba un protocolo de adaptación. Bueno, a través de SSTP y de un protocolo de adaptación, M2UA, M2PA, M3UA, es que llega el mensaje IAM del Signaling Gateway al subswitch. En este mensaje, justamente en el IAM, acuérdense que es el setup del protocolo ISUP, lo que tiene es quién está llamando, a quién está llamando. Entonces el subswitch ve que el llamado es el usuario B que está conectado en un Access Media Gateway. Está en su dominio, en un Access Media Gateway, y es el usuario B el llamado. Entonces, a partir de ahí, lo que le dice al Tran Gateway es que justamente saque del contexto null el termination ID que está haciendo referencia a este mensaje IAM. Acuérdense que en el mensaje IAM ve un campo que era así, que, digamos, informaba el circuito que estaba señalizándose. Ese circuito está relacionado con un termination ID. Lo que le dice al Tran Gateway es sacar del contexto null este termination ID. Lo mismo le va a decir al Media Gateway respecto del termination ID relacionado a este usuario. Una vez que estoy creando el contexto, lo que voy a hacer es seguir con el proceso de la llamada. Entonces, para seguir con el proceso de la llamada, le voy a conectar corriente de llamada a este usuario y lo que voy a hacer acá es, le voy a informar al Tran Gateway que, digamos, esto depende de cómo se implemente, puede ser que el retorno de llamada lo conecte al Tran Gateway o que se conecte fuera de la red. Cuando el usuario digamos, yo cuando ya identifiqué al usuario, lo que voy a generar en número 7 es un mensaje de dirección completa. O sea, le voy a decir al origen que todas las cifras que me mandó me bastaron para identificar al usuario B. En ese mismo momento, el usuario B responde la llamada, esa respuesta es informada al subswitch y justamente acá lo que estoy haciendo es asociar a mi contexto todos los parámetros que después van a negociarse en el protocolo RTP. Esto lo vamos a ver en clases más adelante. Entonces, ahí tengo la respuesta, mensaje ANM de número 7, y acá tengo la conversación, que en este escenario es mediante el protocolo RTP. Hmm. ¿Se ve esto? ¿Se entiende de qué viene? Sí, profe. Ok. Sinceramente, gente, no tengo más voz. Lo que voy a hacer es, voy a cortar acá y la semana que viene les compenso con lo que me queda. ¿Les parece? Sinceramente, perdónenme, pero no tengo más voz. Sí, Yo se lo esto, escucha matado, Sí, profe. profe, tranquilo. sí, Sí, dale, profe, no hay problema. perdón. Yo esto se lo subo al mismo compartido que venimos usando del Drive y la clase que viene compensamos con lo que nos queda de hoy. ¿Les parece? Perdónenme. No, profe, por No se favor. preocupe, Que De se hecho, no hay recupere. estamos todos problema. iguales. Estamos todos iguales, profe, así que Bueno, no hay problema. cuídense. Nos vemos, gente. Muchas gracias. No, profe, Chao, Hasta un luego. Nos gusto. vemos. Todo bien. Gracias. Chau, chau. Che, chicos, de